Bueno, iniciemos esta sesión en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad, iniciando con el trabajo de uno de los cuentistas más importantes de nuestro país. Hablo del gran Julio Ramón Ribeiro. En esta oportunidad cuento con la agradable presencia del profesor Sebastián Porrini, el inmarcesible, en palabras del colega Diego Ortega, colega con el cual lleva, bueno, la dirección del canal ADTV, canal que recomendamos desde nuestro centro de pensamiento por su alto contenido riguroso, sobre todo riguroso en aproximaciones, comentarios y críticas de la literatura universal, entre otros temas. Permítame presentarles al profesor Sebastián Porrini y me gustaría bien comenzar preguntándole cómo fue que usted tuvo ese acercamiento, conoció la obra de Julio Ramón Ribeiro. Bueno, en principio lo que me acercó a él fue un colega. Yo ya estaba recibido como profesor, era muy jovencito, pero estaba recibido como profesor, y un colega me pasó un cuento de Julio Ramón Ribeiro, y me preguntándome si lo conocía. Yo no lo conocía, eh, y ese cuento formó parte de una antología que editamos en Argentina de grandes cuentistas del siglo XX. Es por las azoteas el cuento, es un cuento exquisito. Y a raíz de ello yo decidí salir a buscar su obra, que en Buenos Aires, en ese momento, cuando te comento, no estaba del todo difundida. O sea, no había llegado a difundirse todavía las ediciones de cuentos completos y demás que vendrían al poco tiempo. Esto habrá sido a comienzos de los años 90. Pero conseguí, que lo tengo aquí junto a mí, los cuentos completos en una edición española, que si quieres te la muestro. Se llama Estaré perfecto. Carlos, Carlos Mila Bartres, ¿eh? Ahí está. Son 3 tomos de los cuentos completos, desde Los gallinazos sin plumas hasta los últimos cuentos que ni siquiera entraron en libro. Es un libro que atesoro con muchísimo cariño porque, bueno, es una edición muy bonita y aparte está cuidada. Creo que vos sabés que el querido Julio, vamos a llamarlo así, ¿no? Como si fuéramos sus amigos de toda la vida, eh, no tuvo la suerte de ser editado muchas veces con el cuidado que debería. Lamentablemente, Eh, sí. entonces hubo ediciones un poquito más complejas. Encontré por allí. Y eso me llevó a seguir buscando la obra de él. Después leí sus novelas, Cambio de Guardia, Crónica de San Gabriel, y conseguí algunos otros textos dando vueltas hasta que, por ejemplo, aquí tengo muy, muy bellamente editada Silvio en el Rosedal por Prase y Llanés, que es una edición bellísima de un cuento largo, por decirlo de alguna manera, uno de sus grandes textos. Así que bueno, vino a mi vida de esa manera, y siempre es un autor al que vuelvo. Ya lo tengo leído de muchas maneras, pero siempre vuelvo. Incluso en Chile se ha editado no ha mucho tiempo una cantidad de textos que estaban inéditos, Sí, artículos en periódicos, crítica. Creo que la Universidad Diego Portales me parece que los editó, y bueno, estoy en busca de ello, ¿no? Todavía no lo he conseguido, pero no sí, estoy en bueno, Argentina y sin embargo, ¿cómo? Claro. la, tengo el placer de haberlos obtenido. Así que incluso podemos arreglar para ver un envío, porque por acá se consiguen con Ah, relativa bueno. facilidad. Eh, Claro, bueno, aquí parece que ujú. la cordillera es más alta de lo que es, porque para que pasen las cosas de una a otra es increíble, pero bueno, aquí Bueno, sí, estamos. el contenido de calidad demora en traspasarse, ¿sabe? Totalmente, ¿no? El correo argentino es lo más primitivo que pueda existir, ¿no? Pero bueno, las prosas apátridas y demás, todos estos textos, ¿cómo decirlo? Eh, Sus diarios y demás. Incluso hay una colección de obras de teatro que también sería muy interesante poder conversar, pero yo no la verdad que no las tengo. Yo tengo sus cuentos completos y algunas de sus novelas, ¿no? Mira, a mí me parece muy interesante que hayamos coincidido en que la primera obra que hayamos leído de él sea la de Sobre las azoteas.
que a mí cuando era niño, en el colegio acá en Perú nos suelen dar estas obras como tarea. En la secundaria, claro, que pues es un resumen, y quizás cuando uno es niño no se percata, ¿sabes? Termina, siempre tiene ese final áspero que caracteriza a Ribeiro, y dice, ¿qué pasó con este personaje? Pero luego cuando uno la vuelve a releer, cuando está más grande, entiende que hay un lenguaje implícito ahí, que caracteriza mucho sí, a lo que es la generación y que se ve, a la generación del 50, que es un fenómeno peruano, ujú, digamos, pero que ujú, se ve sobre representado y para bien en Ribeiro. Una de las influencias que hay en esta generación, y sobre todo en Ribeiro, son las vanguardias europeas, digamos, de la ujú, época, así como sí, también, ¿por qué no?, el modernismo anglosajón. A ver, viene de la mano de sí, James Joyce, con su gran obra ujú, Ulises. Y también, ¿por qué no? Ahí está. ¿Y por qué no la influencia temprana también norteamericana? Faulkner y la generación perdida también influyen mucho en la obra de Ribeiro y el que me resulta a mí más identificable porque sí lo noté cuando me hicieron leer en paralelo, que era la obra de Kafka con Ribeiro, y que uno en totalmente. ocasiones lea a Kafka a través de Ribeiro. Es algo Ujú, que al leerlos al mismo tiempo o en exacto. tiempos cercanos uno se puede dar cuenta. Yo quisiera preguntarle, ¿qué influencias ha encontrado usted, aparte de las ya mencionadas, en la obra de Ribeiro? Bueno, por empezar, digamos que, a ver, con respecto al estilo de Ribeiro, es interesante detenerse en la idea de que no es un estilo rebuscado, no es un estilo barroco, ni hay una complicación. Es decir, no lo hace adrede con el sentido de barroquizar el castellano como lo puede hacer un Alejo Carpentier, ¿no? Sino, por eso el tema del boom, ¿no? También después lo podemos conversar, pero sino tomar, a mí me interesa el hecho de que él haya llamado a su colección la palabra del mudo, es decir, esta idea de que estoy dando palabra a aquello que no puede pronunciarse, y por eso coincido plenamente en lo que acabas de decir, que es más lo que no dice de manera sutil que lo que dice, que tiene, que justamente es tan importante que abre la posibilidad de la interpretación. Uno lee los cuentos de Ribeiro una, dos, tres, cuatro veces, y ahora que tengo acá a mano Silvio en el Rosedal, uno podría pensar que es una historia muy sencilla. Sin embargo, todo lo que se mueve detrás es lo más interesante. ¿Ahí qué hay? Ahí hay una influencia, como vos decís, de Kafka, muy grande. Hay una economía del lenguaje que es propia de, uno podría pensar de ciertos narradores de una Latinoamérica que empieza a despertarse, en un Rulfo, por ejemplo, ¿no? Que tiene un sentido más económico del lenguaje, pero también me atrevo a pensar que Ribeiro tiene que haber leído a, a estos narradores más conceptuales, como el caso de un Borges, o como un caso posterior seguramente a Cortázar, en nuestro caso, más de esta zona, sin necesidad de depender de ellos, porque no está el carácter hiperintelectualizado de un Borges o de un Cortázar, ¿no? Sino está la vida sencilla. Eh, Alguien escrito por allí que es el narrador también de la ciudad, pero de la ciudad, de ciertos márgenes de la ciudad, ¿no? Y, y estos personajes también un tanto a veces derrotados o sacados de lado o dejados, ¿no? Pensemos en Por las azoteas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué Sí, tenemos allí? Tenemos un personaje exquisito en todo sentido, ¿no? Que es un marginal de la sociedad en muchos aspectos, pero a la vez un enorme profesor, un enorme maestro, ¿no? Que tiene que ver con una literatura de vanguardia, ¿por qué no? Sí, desde luego, porque ya no es el héroe pensado en líneas generales, sino más bien en otro tipo de héroe, pero también con un estilo absolutamente personal, ¿no? Ribeiro es Ribeiro. Está bien, habrá influencias, ha leído todo, pero es él, con un lenguaje sumamente personal y sencillo. sí. De hecho, ahora que mencionaba usted a Cortázar, bueno, me viene, mira.
la remembranza de Mario Vargas Llosa, el otro grande acá en Perú, que, Sí, que por cierto le dedican el pez en el agua, unos fragmentos a Ribeiro. Más adelante quizás entraremos en detalles. Y me gustaría traer a colación esta obra, no sé si habrá tenido la oportunidad de acercarse a ella, que es Alineación, en la que se ¿cómo? trata Perdón, Alienación. alienación, sí, Sí, en la que se correcto, trata un tema, ¿sabe? El racismo, discriminación que sí, hay, también la exacto, concepción que hay, que incluso ilustra tiempos actuales. Aún tenemos a mucha gente con el deseo, ¿sabe?, de emigrar y buscar una vida mejor, despreciando exacto. lo autóctono. Me gustaría a mí entrar al detalle, que pese a que es conocido que Julio Ramón Rivero tenía posturas que se podría considerar cercanas a la izquierda, hacer una cierta crítica que hay contra ciertos movimientos. Usted debe estar también al tanto de estos movimientos que tratan de ver eh, utilitariamente, ¿sabes? De una forma Ujú, utilitaria al arte, digamos, como un sentido, usarlo como un exactamente, armamento político. Porque en sí. Alienación lo que encontramos es una descripción de una problemática que existe en Hispanoamérica en general, pero no tiene ese detalle, ese gancho que va como una intención de buscar, ¿sabe? Un alimento político, que no la hay. Simplemente describir, usar herramientas, hacerlo bello, que para eso es el arte, y ya, y sin más. Bueno, a ver, pensemos, una buena obra de arte es una obra política, ¿no es cierto? Y una obra política no necesariamente es una obra de arte. O sea, no lo podemos dar vuelta, no es no tiene propiedad transitiva o eh, inversa, sino grandes obras de la historia de la humanidad, y podemos incorporar perfectamente a Julio Ramón Rivero como cuentista, básicamente, como cuentista, sí, fundamentalmente. Sus novelas son otra cosa, son más simples en algún aspecto, pero como cuentista, uno perfectamente puede hacer una lectura política, porque siendo una obra de un carácter, de un elevado nivel literario, lo político está presente. De hecho, la elección estética que puede haber realizado puede ser leído políticamente. También hay que tener en cuenta que la izquierda de América Hispana, de Hispanoamérica, es una izquierda que entre los años 20 y los años 60 es una izquierda totalmente diferente de lo que hoy pensamos que es la izquierda, ¿cierto? Es una concepción del mundo muy, muy diferente, más dura desde el punto de vista de lo marxista y demás, pero a la vez más bien formada ideológicamente. Pensemos en las tesis de José Carlos Mariátegui y demás, estamos hablando de una formación muy profunda, ¿no? ¿no? No es algo de color, simplemente hay que poner, bueno, a tal personaje porque es un obrero, porque es tal cosa. Por supuesto que la hubo, ese tipo de literatura la hubo y aquí también, ¿eh? Aquí hay un grupo literario muy grande que tenía una convicción ideológica, eran la mayoría eran socialistas, anarquistas o comunistas, hicieron una literatura en ese sentido, pero justamente lo que queda de ellos, lo que se resalta es cuando se desprenden de, de esas anteojeras políticas, por decirlo, o ideológicas. Yo creo que Ribeiro es un autor de una profundidad política notable. Creo que vas a coincidir conmigo en la idea de que su obra literaria tiene una calidad política notable. Y ese sentido del exiliado, del hombre que se va, del peruano que se va a vivir a París, como le ocurre a Cortázar acá, que se va a vivir a París, también les permite ver en dimensión una América que queda en su corazón, por decirlo de una manera, como ustedes quieran, en la memoria, ¿no? Eh, sobre la base de un elemento que es la reconstrucción de eso, es decir, una esencia, ¿no? Claro. Pero no pasa al revés, te decía, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, Giorgio? El hecho es que eh, yo puedo asumir ideológicamente tal postura y querer hacer una obra para defender esa postura y seguramente lo que me sale es un panfleto. Y Ribeiro realmente no es un pamfletista, es un artista. Sí, traía justo ese tema a la conversación porque, como usted había mencionado, también tiene un gran desarrollo en el apartado diarístico, Julio Ramón Ribeiro.
en el cual ya no es solo de que en sus obras, que lo hace de manera excelente, refleja aquel personaje que quizás en una obra importante sería el secundario, el olvidado, sino que también era parte de cómo se sentía él. Siempre hace por ahí, acá tengo, por ahí hace una comparación con su generación, con lo que se llama el boom latinoamericano, que Ujú, bien usted en su canal en ocasiones ha definido más como una movida de marketing en ocasiones, digamos. ujú. eh, hay una parte fundamental, que es de esta obra diarística, que es la tentación del fracaso, un fragmento que tengo Sí, correcto. que es buenísimo, en el cual él cita lo siguiente, dice: escritor discreto, tímido, laborioso, honesto, ejemplar, marginal, intimista, pulcro, lúcido. Dice él, he allí algunos de los calificativos que me han dado los críticos, pero nadie me ha llamado gran escritor, porque seguramente no soy un gran escritor. Obviamente, primero y principal, uno podría pensar en la humildad, ¿no? De la frase que está construyendo y demás. Ribeiro, Ribeiro es un escritor, creo que vas a coincidir conmigo, es un escritor que ha ido creciendo con el tiempo. No porque su obra, o sea, claro, estamos hablando de un hombre fallecido hace más de 30 años, con que siga produciendo o que lo que se descubre sea mejor que lo que ya había escrito, sino que somos nosotros los que recibiendo su obra, a raíz de reediciones y demás, y ya te digo, el mano a mano, ¿no? Es decir, esto que pasó conmigo con un colega que lo había leído y me pasa un cuento, uno empieza a descubrir el valor de este hombre que había sido dejado de lado por el mismo boom, ¿no es cierto? Pensemos que el boom también fue una operación propagandística, ¿no? Puso en primera fila a un Cortázar, puso en primera fila a un Alejo Carpentier, en cierto modo, puso en primera fila a un Mario Vargas Llosa, todos con méritos, ¿no es cierto? Todos con Carlos Fuentes, todos con enormes méritos. Pero esa consagración no le tocó a Ribeiro y tal vez eso es bueno en algún sentido, no para él, no personalmente, ¿no? Porque pobre, no lo llevó a ver, pero sí para la obra, porque el tiempo ha determinado que Ribeiro es uno de los grandes autores de la literatura de Hispanoamérica y, y ya no hay forma de, ¿cómo decir?, de achacarle que haya una operación propagandística de ninguna manera, porque lamentablemente don Julio no está entre nosotros, pero en algún sentido es justamente una operación muchísimo más inocente y más pura y, ¿cómo decirlo?, y más recomendable, ¿no? En muchos aspectos. El hecho de que él no se considerase un gran autor también habla de cómo eh, lo escribe en varias oportunidades, ¿no? Es que escribe como, si como en un tiempo libre que tiene, ¿no? No parece un escritor dedicado a full time, a pesar de la enorme obra que escribió, ¿no? Porque, bueno, estaba fuera de su país haciendo trabajo, trabajó en la UNESCO, trabajó en cosas insólitas, ¿no? Por supuesto, hizo un poco de todo, pero creo que en ese tiempo él se daba la oportunidad de ser absolutamente libre, ¿no? De no responder a una necesidad editorial, que obviamente esa editorial también, esas editoriales también se lo cobraron caro, pero que hoy en día están recuperando, ¿no? Sí, sí, mire, a mí una obra que también, un cuento que me abrió un poco los ojos a lo que es este personaje, que es Julio Ramón Ribeiro, es el Moribundo, en el cual narra esta guerra que hay entre países tan cercanos como lo somos el Ecuador y el Perú, y Ujú. ese desenlace, voy a spoiler un poco la hora de adelantar, pero el desenlace es sinceramente hermoso, con el ecuatoriano entendiendo las palabras, lo que se quiere referir en quechua, el peruano, que solo atendían a entender que era de Jauja, una región central, muy bella, por cierto, acá en el Perú. eh, y te muestra de una manera tan corta, primero, da un giro de humanidad y también de lo que es la guerra, es más sobre todo si es con países tan hermanos, tan cercanos como lo son el Ecuador y el Perú. Y ese desenlace, pues, a mí me da una visión sobre lo que realmente quería transmitir Ribeiro, que es mostrar un evento político en una determinada época, pero siempre rescatar, ¿sabe? Dar un mensaje ahí de fondo.
y el final también es inesperado, ¿eh? Como usted, Claro, o sea, sabrá. exacto, exacto, exacto. Por otra parte, esta idea, claro, de la distancia, ¿no? Lo acerca. ¿Quién podría decir que Julio Ramón Rivero no es peruano? ¿No es cierto? Es imposible. Tal vez es el limeño más limeño, ¿no? En muchos sentidos, pero Sí, valga pensar que para los que no somos peruanos, lo fuimos en alguna época, ¿no? Porque en el siglo XVIII éramos parte del virreinato, pero en algún momento cuando ya la distancia nos hace crear ciertos nacionalismos tontos, en muchos casos, valga decir que la literatura de Ribeiro no nos resulta, no solo colorida o, ¿cómo decirlo?, o exótica, al contrario, nos resulta natural, ¿no? Es profundamente natural. Yo, por momentos, la primera vez que lo leí, me pareció, con excepción de algunos términos que obviamente son del habla cotidiana de Lima, me pareció profundamente porteño, ¿no es cierto? Es decir, perfectamente podría haber escrito algunos cuentos ubicados en un Buenos Aires con ese sentido. Es decir, trasciende, ¿no? Siendo profundamente peruano, vuelvo a decirlo, ¿no? Porque no lo podemos negar, pero hay un lenguaje más allá. ¿A qué voy con esto? A que hay un carácter enormemente universal en Ribeiro, que tal vez esté superando, eso espero, por lo menos mi tarea en muchos casos es darlo a conocer incluso a estudiantes y demás, a muchos otros autores que se embanderan sobre cierta concepción más nacionalista o más cerrada, ¿no? Además, aquí en Argentina es notable, hay muchísimos, ¿no? Pero cuando pueden pasar eso siendo profundamente lo que son, es algo que me asombra, ¿no? Nosotros tenemos el caso de Borges, bueno, que es un caso muy particular. Nadie puede negar que Borges es porteño no, hasta el tuétano. Y sí. yo creo que a Ribeiro le pasa algo parecido. Es profundamente peruano, pero también está siendo reconocido internacionalmente y lo viene siendo desde hace un tiempo, ¿no? Sí, yo particularmente considero de que Ribeiro viene a cobrar ese papel cosmopolita que siempre ha tenido Lima. A ver, Lima es producto, o sea, Lima más que nada en este país es producto de lo que es la unión de dos mundos, digamos, porque no era una ciudad importante en la época precolombina, ¿no? Y que ha tenido un desarrollo eh, que compartimos con otras grandes urbes de la América hispana, por eso que se pueden contarle similitudes con los porteños, por ejemplo, en que tuvo un desarrollo bastante acuciado por las grandes migraciones provenientes del Sí, interior, y que sí, eso ha causado un cambio, pero muy grande en las ciudades. Es como, ¿cómo podría definirlos? Una especie de cosmopolitismo, pero interno. No sé ujú, si me explico. Y en definitiva, encontramos en esa suerte de nuevo rumbo que tiene las ciudades latinoamericanas el nacimiento, pues, de una nueva identidad. Y, ujú, y Julio Ramón Ribeiro representa en buena medida ese cambio, esa persona que está ahí exacto, en esa etapa del cambio y sabe perfectamente describirla. Y a ver, él le tocó una época bastante complicada, podríamos decirlo, porque no oh, solo que haya la ciudad ha tenido que adaptarse, que fue una adaptación por la totalmente. fuerza, sino que también Sí, esa época, 50s, 90s, llena de insurgencias, cambios, dictadura. dictaduras, Ujú, exacto. sí, y bueno, Él también las nace, si no me equivoco, colonizaciones. Ujú. vos me corregirás, porque nace en la dictadura de Leguía, ¿no es cierto? Allí nomás, si no me equivoco, en Sí, el en 29, 22, 29, ¿no? 29, sí, sí, Claro. O sea, ya viene con toda una... Hay un Perú bueno, viene marcado por algo, yo no voy a hacer historia peruana con un peruano, ¿no? Delante, porque sería una vergüenza, pero a mí me interesa muchísimo. La guerra del Pacífico fue algo, ¿no es cierto?, un quiebre en muchos sentidos. Yo creo que ahí hay un cambio de un Perú que venía, ¿cómo decirlo? Era la gran ciudad de América del Sur, sin lugar a dudas, era la capital de todo lo que España había concebido para el sur,
te recuerdo que Buenos Aires, cuando la declaran capital del virreinato, Giorgio, no te vayas a creer que era una ciudad, era un villorrio de 10 casas, de barro. Nosotros no tenemos las iglesias que tienen ustedes, ni los palacios, ni el Palacio Obispal, nada. Buenos Aires era un villorrio, con un puerto, nada más. Y creo que en ese momento del siglo XIX que se produce esto en Perú, hay un cambio, ¿no? De pronto que Argentina va a ser el gran receptor de la inmigración europea, Buenos Aires acepta esa inmigración de manera notable, se convierte en una ciudad pro-europea, por decirlo, lo hispano ha quedado prácticamente borrado, y como vos bien decís, Buenos Aires empieza a vivir hace ya unos años una inmigración desde el interior que está redistribuyendo, redibujando la imagen de esta ciudad. Me imagino que en Lima debe haber pasado esto antes, ¿no? Y que Ribeiro, por los personajes, lo noto, ¿no? Ribeiro ve ese choque entre el intelectual peruano de la universidad, ¿no? El hombre el hombre de la gran ciudad, ¿no? Con una historia imponente, y de pronto el recién llegado del interior, el campesino, el hombre que viene del interior de Perú, con como nos pasa aquí en Argentina, pero ustedes viviéndolo muchísimo antes, ¿no? Con una concepción más aperturista en algún sentido. Aquí fue trágico, supongo que allá habrá sido también, ¿no? Estos choques son siempre trágicos. Sí, sí, en definitiva, algo que también se muestra mucho que es diferente quizás a otros apartados de obras hechas por peruanos, es que Ribeiro va al presente, hacia un Sí, urbanismo bastante realista, no se va hacia un indigenismo que idealiza incluso lo que conocemos hoy como totalmente. el sujeto político que han convertido, que es el indígena nativo, o también, ¿por Ujú, qué no?, aquellas producciones que son bastante cerradas en círculos criollos, lo que se conoce acá ujú, en Lima, ¿no? Con gente con lo típico, ¿no? Con conexiones con la metrópoli antigua, bastante elitizado, ¿sabes? sí, Él encuentra en él quizás ese cambio, que por cierto, hablando de ambos, tenemos acá en Perú diversas obras y Mario Vargas Llosa, por ejemplo, destaca mucho por tener ambas, tener siempre el enfoques bastante cerrados criollos con enfoques sí. bastante orientados hacia lo autóctono. Y Julio Ramón Ujú. Ribeiro pues pasa de ellos en buena medida. Sí, 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 El- estoy de acuerdo, exactamente. Exactamente. Lo que lo convierte también en un, ¿cómo decirlo? En un observador, pero a la vez un observador puntilloso, no simplemente que mira, no es un fotógrafo ni nada más, que puede darse el gusto, por decirlo de una manera, de comprender cada una de esas facetas, ¿no? Sin necesidad de volverse un colorista. No es un Arguedas, por supuesto, ni es tampoco un Vargas Llosa que está, como bien vos decías, ¿no? Centrado en lo criollo en torno de aquello, es decir, lo aborigen y demás no es parte de, ¿no? Esto me parece que es otra cosa, lo ha convertido en un escritor de carácter más universal en ese sentido, sin perder el color peruano, para nada, porque es profundamente peruano. Sí, yo se lo recomiendo a muchos amigos que estudian las ciencias políticas, o sea, que siempre este objeto de estudio del siglo de las masas, que se le conoce, que, bueno, la cuña Ortega y Gasset para Ujú. el siglo pasado, y Sí, siempre les digo que un autor obligatorio, al menos para entender eso en el Perú, es Julio Ramón Ribeiro. sin duda, sin duda. Por otra parte, vos me decías, yo noto, uno nota inmediatamente, y aparte le ha dedicado un libro, una influencia notable de Flaubert en Vargas Llosa, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, porque de hecho le dedicó un libro, ¿no? Que es muy bueno, por otra parte, Vargas Llosa. Pero creo que en Ribeiro también hay una influencia, bueno, él vivió en Francia, ¿no? Pero hay una influencia de otro autor, que es Maupassant. No el novelista tanto, ¿no? De hecho, el novelista es un poco menor, ¿no? Maupassant es el gran cuentista, ¿no? Por otra parte. Creo que hay, ¿en qué? ¿En qué lo digo? Porque no sé si Ribeiro escribió algo sobre esto, pero en
en esa mirada de pronto profundamente analítica del protagonista, sin necesidad de convertirlo en un manual de ciencia, ¿no? No es un entomólogo, pero sí opera como un entomólogo en muchos aspectos, sin la necesidad de convertir el texto en un manual de seguimiento de la realidad de tal cosa, ¿no? Del comportamiento, un etnólogo, podríamos decir. Pero sí desde esa mirada, ¿no? El mejor Maupassant de grandes cuentos, creo que hay allí, habría que hacer un estudio, no sé, hay algo en Ribeiro de eso, ¿no? De esa genialidad en la brevedad. Centrar una historia, que incluso la historia, vos lo sabés, Giorgio, la historia a veces no es importante, ¿no? La historia de ese cuento, no es importante. Sí, Sí, pensé que me ibas eh, a preguntar algo, perdón. no, no se preocupe. Interesante el tema ese de la influencia que habría entre Maupassant, bueno, de Maupassant hacia Ribeiro, la verdad es que no lo tenía notada. Sería un tema también como usted viniese para estudiar. Y Sí, yo quiero decir que estas temáticas que llega a tomar y elaborar Ribeiro, como usted también había señalado antes, vienen ocasionadas por cierta independencia que él tenía de las editoriales. ¿Por qué? Porque, a ver, en su misma época, acá en el Perú, movimientos de izquierda, digámoslo, lo tomaban como alguien bastante tibio, que no claro, estaba comprometido con las causas. Y sobre todo, ahora que lo enlazamos con el boom, los autores del boom eran gente que estaba muy comprometida con los asuntos políticos de su sí, época. sí, No así Ribeiro, que incluso, o sea, hay para más demostración de que tenía ese cuidado por su independencia, que incluso ocupando cargos diplomáticos, apoyando con firmas y demás, jamás tomó partido por ningún tipo de movimiento totalmente, organizado. No hubo exacto, ninguno ni una intención incluso. exacto, Hay diarios incluso a su hermano, en el cual habla sobre él mismo se pregunta por qué no tiene ese motivo y por qué claro, otros que sí se comprometen con estas exacto, ideas obtienen al final muchas más o llaman más a las cámaras, ¿sabes? Atraen mucho más la sí, atención. totalmente, Él lo compara de hecho nombra a veces a Mario Vargas Llosa como el intelectual total. ¿Por qué? ujú. Porque no solo hace literatura, sino también se dedica a la política, a confrontar ideológicamente, y es algo que él no hacía. No, desde luego. Hay que tener en cuenta también que en esa época es la época, como vos bien decías, del compromiso, de Sartre, de todas estas tesis, por decirlo de una manera. Casi que yo creo, me atrevo a decir que muchos de esos autores se comprometieron más por estar en un momento de moda que en sí por una convicción profunda. Porque uno después ve las volteretas ideológicas que muchos de ellos vivieron y dice, bueno, evidentemente el compromiso o era muy tibio o era de momento. Creo que Rivero sobrevoló eso, ¿no es cierto? Es decir, se dio cuenta que si se afiliaba al APRA o se afiliaba a lo que fuere, a cualquier movimiento político del Perú, ¿Mm? iba a quedar reducido no por tibieza, sino justamente reducido como un útil, como una herramienta, cosa que hoy en día, 30 años después de su muerte, le agradecemos porque él no llega a verlo, pero sí nosotros podemos valorar en otro sentido. Pensá que Cortázar hoy es un autor aquí en Argentina muy criticado desde el punto de vista académico, porque también se dijo que su compromiso era exterior, es decir, era muy fácil adherir a ciertas ideas y demás desde París, ¿no es cierto? Mientras aquí ocurrían cosas que eran terribles. Sin embargo, los que queremos a Julio Cortázar decimos, bueno, era el lugar que él asume en un momento y además con una convicción, yo creo que lo hizo con la mejor convicción del mundo, de hecho era una persona que trató de ayudar a todos y demás, no comprendiendo que tal vez su obra no necesariamente tenía que pasar por ese compromiso, cosa que el mejor Cortázar hizo, ¿no? Es decir, su obra no pasa por un compromiso político, decididamente. Es un escritor fantástico, es un escritor
de cuentos realistas y demás. Y en Ribeiro creo que hay un mayor grado de inteligencia en ese sentido, como para no haber dicho, bueno, pongo la firma debajo de esto, ¿no? Se dio cuenta de que todo esto iba a ser en el fondo, hay un término que uso mucho, contingente, ¿no? Del momento, circunstancial, ¿no? Y que eso iba a pasar. Y bueno, iba a quedar su obra, ¿no? Que es otra cosa, Sí, ahí sirve de lección. Sirve de lección porque totalmente. también le costó en su tiempo, vamos a ver la crítica de Mario Vargas Llosa, sobre alguien que estaba en las antípodas de su postura, como también de los que Exacto, compartían con él postura. Es sin duda exacto. es su mayor recompensa, como usted bien dice. Y Sí, bueno, exactamente. pues hasta aquí entonces haríamos nuestros comentarios acerca de la Ujú. vida y obra de Julio Ramón Ribeiro, que está cumpliendo el día de hoy, que estaría cumpliendo el día de hoy un año más de vida desde nuestra casa. Agradecemos mucho al profesor Sebastián Porini por este No tiempo soy que yo se la ha dado agradecido. Por favor. para, para compartir y comentar esta obra. Esperamos contar con su presencia en algún otro momento. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no?